en esa observación de las emociones, vamos a encontrar muchas cosas. Realmente observar las emociones es todo un tema. Pero sin embargo, quiero señalar esto con respecto al tema particular que nos compete ahora. Las emociones que suceden en el final vamos a ver que son muy intensas, son muy particulares, tempestuosas si se quiere. Voy a dar algunos ejemplos de las emociones que podemos encontrar en el final o en el proceso del final. Podemos encontrar el enojo, ¿sí? Cuando llega el final, nos puede surgir el enojo ante el final. El enojo ante el hecho del final y el enojo cada vez que el hecho del final vuelve a mí y se presenta. Tengo enojo con respecto a eso. Estoy enojado con el final, por el final y hacia el final. También puedo sentir autolástima. En este final me siento víctima. Me titulo y me coloco en el lugar de víctima. Por lo tanto, todo el resto del universo tiene que tener consideración conmigo, tenerme lástima, tratarme como herido, dolido. Otra emoción que puede surgir es el ahogo. Siento que este proceso, que este final es demasiado. No puedo llevarlo a cabo. Todo eso son emociones. Hay más. Estos son solamente algunos ejemplos. Pero dense cuenta de que están ahí. Son ineludibles. Son fuertes y no son muy útiles, que digamos. Entonces, al ser inútiles, al ser improductivas, las tenemos que desenergizar. No vale la pena que estén energizadas. ¿Para qué? ¿Quién quiere vivir con ira? Porque también hay otra cosa. Y esto es un tema para cortar tela para rato. No lo voy a tratar ahora. Está el hecho de que los pensamientos que permitimos que ocupen nuestra mente, las emociones que permitimos que estén dentro nuestro, forman una actitud, forman una presencia en nosotros. Nos dan lo que se dice, más bien coloquialmente, un aura o un aire. Mucho más coloquialmente y mucho más entendiblemente, un aire. Las emociones que vos albergas, los pensamientos que pensás, te dan un aire, ¿sí? Y es obvio que un pensamiento de, preocupación, un pensamiento de pérdida de algo que uno no tiene y un sentimiento de autolástima te dan un aire muy diferente a que si tenemos un pensamiento sobre un logro académico o un proyecto de negocios y un sentimiento de consecución, de perseverancia. Comparamos un pensamiento de carencia con un sentimiento de autolástima y un pensamiento de proyecto económico, de negocios, etc., con un sentimiento de perseverancia.
dense cuenta, piénsenlo, cuál es el aire que nos envuelve con cada una de esas situaciones, con cada una de esas conjunciones. Ante esto, podemos decidir, debemos decidir, es necesario que decidamos cuáles son los pensamientos y los sentimientos que vamos a llevar a cabo. Y en cuanto a esto, hay una particularidad nuestra, que cada uno de nosotros tiene un funcionamiento habitual, que nos es más fácil. ¿Hacia dónde está inclinada nuestra adjudicación de energía? ¿O hacia dónde depositamos la energía más habitualmente? ¿Qué es lo que entretenemos más? ¿Qué albergamos más? ¿Pensamientos o sentimientos? ¿Nos conducimos habitualmente con el pensamiento o con el sentimiento? Cuando tomamos una decisión, ¿cuáles son los factores que pesan más? ¿O cuáles son los que pesan más la mayor parte de las veces? Tenemos una particularidad dentro de nuestro funcionamiento humano cotidiano. Esta imagen somos nosotros y obviamente la lamparita es la idea, el pensamiento, y la ola o el gráfico de la ola o la representación de la ola son los sentimientos. ¿A qué le damos más importancia generalmente al tomar una decisión? ¿A los pensamientos o a los sentimientos? Observándonos, siendo autoconscientes, podemos percibir este funcionamiento nuestro, esta característica nuestra. Y darse cuenta de esto, admitirlo, es un acto autoconsciente. Porque en base a este reconocimiento es que podemos enfocar nuestra autoconciencia o nuestra práctica de la autoconciencia hacia donde vemos que es más necesario. Obviamente, si somos una persona que lo que siente inclina sus decisiones y consume mucha de su energía, o la mayor parte de su energía, cuando llegue el momento de encontrar la autoconciencia y observar este hecho, y el final nos precipite o nos enfrente con la necesidad de desenergizar una emoción, vamos a darnos cuenta de que es ahí donde tenemos que actuar primero. El final, en una persona que la mayor parte de su energía la ocupa en las emociones, el final debe ser enfrentado primero en las emociones y dar final a esas emociones en primer lugar, porque es lo preponderante, o a lo que le tenemos que dar más énfasis también puede ser. Eso lo deciden ustedes, pero darse cuenta de eso nos permite enfocar y nos permite dirigir la autoconciencia a donde es más necesaria. ¿Y qué pasa? Pasa que eso que vamos a enfrentar
proviene del hábito y de nuestra naturaleza personal íntima que ya venimos construyendo, venimos ejerciendo. Por eso es que la tenemos que percibir, darnos cuenta, ser autoconscientes de ello, y desde allí, desde esa autoconciencia, podemos enfrentar la inasibilidad de los pensamientos, porque los pensamientos son inasibles, los podemos ver pero son inasibles, como vimos al principio. Podemos observar y concientizar el tamaño y la potencia de las emociones, esas olas gigantescas que se abalanzan, esa energía que nos envuelve, nos permea, nos embebe. Desde la autoconciencia podemos darnos cuenta de que es nuestra costumbre, es nuestra naturaleza personal íntima, vivir embebidos la mayor parte del tiempo, estar la mayor parte del tiempo embebidos en las emociones. Y a través de esa autoconciencia darnos cuenta que eso es lo que tenemos que trabajar primero, o que es en lo que tenemos que trabajar más, o que no es necesario trabajar más en eso, ya que es lo preponderante en nosotros. Una característica interna del ser humano que vamos a encontrar, que podemos observar y que podemos disolver o desenergizar, es que algunas veces encontramos que ciertos pensamientos aparecen en el mismo momento, aparecen entrelazados o en conjunto, aparecen apuntando hacia un mismo objetivo o lugar que ciertos sentimientos. También sucede en viceversa. Ciertos sentimientos apuntan a un lugar similar o se producen en conjunto con ciertos pensamientos. Esta característica personal nuestra podemos verla más o menos así. Un ejemplo, gráficamente lo tengo aquí es que un sentimiento de enojo, ¿sí?, esa ola que está en nosotros, dentro de nuestro pecho. Generalmente cuando hablamos de sentimientos, hablamos del pecho. Los sentimos dentro, en la parte de la caja torácica, a veces también en el lugar del estómago, en el plexo solar, etc. Pero están ahí, en el torso, en el pecho, en la parte del estómago, ahí están los sentimientos. Y ese sentimiento de enojo está relacionado con un pensamiento, ¿sí? El pensamiento, ya dijimos, lo asociamos con la parte superior del cuerpo, la cabeza. Y ese enojo puede estar relacionado con una negación. Me enojo y esto no. Me enojo y lo niego. O el pensamiento de negación está relacionado con el sentimiento de enojo. Porque no, entonces reacciono con ira. Eso nos puede suceder, lo vamos a observar. Es una característica de nuestro funcionamiento y, aunque nos pueda llegar a sorprender, no es extraña. La podemos observar, la podemos desenergizar también.